Dios les bendiga una vez más a todos los redvidentes que se encuentran detrás de esta cámara. Una vez más bendecimos su vida y hoy, como todos los jueves, tenemos un tema y es Madre orando por sus hijos. Y hoy tenemos un tema muy especial, como, ay, me encanta, todos los temas que tienen que ver con eso, yo no sé, yo me siento súper bien porque la sociedad lo necesita. Pero el tema de hoy es principio de crianza, principio de crianza. Y en ese mismo orden le damos la bienvenida a nuestra maestra, pastora, líder a su programa, El Puro es el Puro, donde ella estará trabajando para el reino de los cielos. Un aplauso, bendiciones y una vez más, de verdad, me siento muy honrada, sé que el Padre también. Yo ya lo dejé tras cámara y miro que realmente nos llevamos más que antes, porque ahora estamos aquí y bueno, yo sé que nos vamos a llevar súper bien. Bienvenido a este espacio suyo, esta silla es suya, esta mesa es tuya. Todo es y siéntese feliz y sé que usted va a traer mucho tema. Mucho. Usted tiene una caja ahí por ahí guardada. Así que bienvenida a su programa, señores. Tenemos esta nueva imagen, gloria al Señor, Anaísima, pastora Anaísima, y también ella también tiene que ver con lo que es educación, trabaja en educación, ella, todo eso, así que bendecimos el nombre del Señor, que ella nos va a estar honrando con todo lo que tiene. Bien, y le damos el espacio a ella, mi amor, para que conozca a su público. Amén. Dios bendiga a Michi con este maravilloso programa, el cual me honra de ser parte de este programa. Amén. De verdad que sí, que cuando nosotros vemos algo bonito, bueno, de calidad, de verdad que es de aplaudir y de darle la gloria a Dios, porque en estos tiempos tan difíciles se necesitan hacer las cosas bien para la gloria de Dios y claro, para la edificación de aquellos que necesitan y que no están viendo. Sí. Y qué bueno, nada, que he aceptado esta invitación con mucha alegría, de verdad que sí. Yo sé que para el pueblo somos manual y aprovechando antes de iniciar la oración para así abordar con el tema, gloria al Señor, yo quiero decirte que realmente eso que acabas de decir es hacer la cosa bien, para glorificar al Padre. Que una de las cosas que a mí se me olvidó, no sé si a ustedes le han pasado, y es que el Señor a veces nos habla de algo y entendimos lo que Él nos dijo y después pasa un tiempito, se me olvida. A mí se me olvidó que el Señor me dio el objetivo de este programa es edificar. Cuando me decías es para ayudar y es para hacer las cosas bien y eso, yo empecé a verificar, yo miro los videos para fregar, para trapear, para hacer cualquier cosa o para estudiar también, para ver, y yo dije sí. Realmente me acuerdo que el Padre dijo, este programa, mira cómo se dice, el puro es el puro, es para edificar. Y algo que es puro, que no se contamina, lo que hace es edificar. Y realmente te agradezco por hacerme recordar eso, y al Padre también. Así que bueno, qué bueno. Gloria a ese Señor, le doy ese espacio para que encabecemos la oración de 1 minuto. Amén. O menos, no sé, y para así presentar, iniciar el tema. Gloria es el Señor. Amén. Oramos al Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amantísimo Dios, tú que estás en los cielos, tú que moras con poder y gloria, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor Dios, porque nos permite, Señor Dios, poder aportar un granito de arena a esta sociedad. Gracias, Señor Dios, porque tú pones luz, Padre amado, en nosotros y nos direccionas para tu gloria y tu honra, esperando que cada persona que ha de escuchar el mensaje de este día pueda ser edificado en gran manera y pueda redireccionar la crianza a través de estas palabras. Favores que pedimos que cada persona que ha de escuchar tenga un corazón dispuesto a aprender el tema de esta. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Gloria sea al Señor, pues el Espíritu Santo nos estará ayudando con esta parte. Adelante. Bien, entonces hoy nos toca hablar de lo que es el principio de la crianza. Cuando nosotros comenzamos a criar como madre, como tía, como abuela, porque hay circunstancias, se nos olvida que más que enseñar es llevar un niño o formar un niño
en todos los aspectos, de manera integral. Y muchas veces nosotros no lo podemos hacer solo. Muchas veces no, en la mayoría de las veces, no lo podemos hacer solo. No hay manera. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo primero es que debemos de hacer es tener este propósito claro. ¿Qué busco? ¿Qué quiero inyectar a ese niño? ¿Qué quiero mandar a la sociedad? Cuando ya yo tengo este propósito claro, o esta idea clara, o esta visión clara, entonces voy a proceder a orarle a Dios. Así es. Porque no tenemos un manual para criar a los niños, no hay un manual, pero sí hay algo que nos va a ayudar desde el inicio hasta el final para poder dar un excelente producto, por decirlo así. Bien, entonces, ¿cuál es la clave de esto? Es la oración, lo primero. O sea, el primer principio para yo educar, para yo criar, para yo guiar a mi hijo y esa crianza pueda glorificar y honrar a Dios es la oración. ¿Cómo lo podemos ver? A través del libro de Santiago, capítulo 1, verso 5. En el libro de Santiago dice que si alguno está farto de conocimiento o de sabiduría, pidámosle a Él, Claro. que Él nos los va a dar en abundancia. Exacto. Es decir, que no va a haber limitación para darnos esto que deseamos, que esta sabiduría para poder guiar a nuestros hijos. Bien, más adelante estaremos hablando de los 5 o 6 principios de la crianza que podemos implementar y que debemos de implementar para que nos ayude a criar a nuestros hijos. Sí. Porque en esta sociedad que tenemos tantas situaciones, tanta influencia, es bueno que nos guiemos de la palabra de Dios para poder tener una buena crianza. Amén. Me encanta eso, tener una buena crianza. Y esos puntos que usted acaba de mencionar, que la oración es lo primero que necesitamos, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder inculcarle esos valores a nuestros hijos desde el principio de la crianza, como mencionamos hace un rato, el principio de la crianza, que es desde el inicio, desde que ya cargas ese bebé, que empiezas a amamantarlo con la leche, sea viceversa, de que la mamá tenga que darle el seno o tienen que darle por vía de un biberón, como decimos nosotros los dominicanos, no sé cómo lo dicen en otro lado, pero desde el inicio de la formación del bebé que les damos la leche, lo cargamos con cuidado, ¿verdad? Claro Que sí. El bebé se siente seguro cuando lo cargamos así para darle el biberón o para darle la teta. Hasta la forma como cargamos un bebé para darle una leche, la forma de retirarle los gases para que no le duela la barriguita, todo eso inicia en el principio de la crianza del bebé. El bebé empieza a sentirse seguro de mamá y de papá, de la forma que lo cargamos, ¿verdad? Y después que ya ese bebé empieza a los 5 o 6 meses, todo lo que nosotros hemos hecho con este bebé, porque en el principio todo es así, todo lo que hacemos desde el principio, lo que tiene que ver con el cuidado de la mantención, de enseñarlo a hablar, a sentarse o a gatear o a pararse, porque incluso somos nosotros que le enseñamos a parar para que dé el primer paso. Entonces, en ese principio de la crianza, todo lo que hacemos para el bebé es lo que vamos a dejar para un futuro, cuando nosotros ya el bebé empieza a ir al baño solito, se empieza a bañar, todo eso va a depender de nosotros. Claro que sí. Pero a veces surge algo y es que las madres quizás no pensamos eso, no buscamos información, tampoco oramos y bueno, criamos según lo que entendamos. No es lo mismo criar sabiendo que criar como yo pienso. Exacto. Y además de que también tenemos que quizás copiamos de cómo nos criaron y queremos seguir imitando ese patrón de mi mamá me enseñó esto y así yo voy a hacerlo. No está mal, eso está bien en cierto punto, claro. Pero a medida de que usted tenga su propio criterio, usted va a buscar la forma de criar, de llevar, de guiar a su hijo de otra manera que glorifique a Dios. Yes. Pero que el punto importante, o el primer principio, yo diría, que es la oración.
es ahí donde se centra Siempre. todo. Clamar a Dios por esa alma, que ha dispuesto, ha puesto en tus manos y en mis manos para poder dar esa crianza, ese cuidado, como bien decías, esa forma de criar ese niño con amor, enseñarle todo esto. Entonces, hoy nos toca hablar de esos principios. Nos dice que no es lo mismo criar que enseñar, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, hay una diferencia entre criar y enseñar. Sí. Usted enseña un contenido, una competencia, Sí. pero criar, usted se vierte o inyecta y se transmite ahí en ese niño. Sí. Vamos a decir que usted se pone en esa vida. Eso es criar. Enseñar, bueno, enseñar usted le va a decir, usted va a utilizar conceptos, va a utilizar reglas, normas. Eso es enseñar. Claro. Pero criar es muy diferente. ¿Y qué queremos nosotros hacer? Como madre, como padres, debemos de criar. Sí. Más que enseñar, debemos de criar. Sí. Me gusta esa parte, Ana. Más que enseñar es criar. Sí. Gloria es el Señor. Y una de las cosas por lo cual estamos hoy aquí hablando de ese tema con mi compañera aquí en este programa, y es que nosotros hemos visto en nuestra comunidad, en nuestra escuela, en lugares que cruzamos, vemos niños, adolescentes, vemos niños con comportamientos que nos preguntamos, hay un padre detrás de ese niño, hay una madre detrás de esa niña. ¿Qué madre, qué usted ve que le está aportando a su niña? ¿Qué usted ve que le está aportando a su hijo, padre? Viceversa, porque Ana, usted sabe que la casa, a un bebé no se cría una sola persona, bíblicamente y teológicamente. ¿Qué pasa? Todo hijo necesita un papá y una mamá, porque en la antigüedad dicen que los padres eran como que le decía a los hijos lo que iban a hacer, cómo lo tenían que criar, para qué. ¿Criarlo para qué? Me llegó ahora. Tú estás criando un bebé, ¿para qué lo estás criando? Es el propósito. ¿Cuál es el propósito de lo que como decías hace un rato, de lo que le estás inyectando a ese bebé? Porque en la antigüedad ellos le inyectaban, ¿qué le inyectaban? Sabiduría, educación, formación. Incluso hay momentos que a muchos hijos le llegaron a corregir con vara, porque yo entendía que la vara podía fortalecer y formar ese muchachito, de que fuese fuerte, de que fuese apto. No lo malinterpreta de que yo estoy diciendo lo de formar con vara, que vayan a maltratar a sus hijos, a abusar de sus hijos, sino le estoy explicando cómo era que ellos cómo era que ellos educaban. Sin embargo, se vio buenos resultados. Los padres educaban a los varones para ser rey, o para ser ministro, porque era por familia que se dirigían. Bueno, yo soy reina, yo voy a educar a mi hija, si es hembra que parí, para que cuando yo no esté, mi hija ocupe mi lugar, o ocupe la riqueza que yo tengo. Ellos se encargaban de darle educación, amor y principalmente respeto, cosa que hoy vemos que carece en la dos sociedad creyente y sociedad no creyente. Me gusta ese punto donde dice para qué, o sea, que había un propósito, una intención. Sí. O sea, que yo no puedo traer un niño al mundo y no saber cómo lo voy a hacer, y si no lo sé, tengo una ventaja, que puedo pedirle a Dios que Volvemos al punto de la oración. Exacto. Pero si tengo ese propósito claro, yo quiero que esa niña sea un ente social, una persona que pueda aportar a la sociedad, una persona que glorifique a Dios, una persona que le sirva a Dios. Ejemplo, Ana, cuando una de nuestras historias favoritas, Ana, cuando dio a luz a Samuel, ella enseguida supo que por gratitud y para glorificar a Dios,
lo llevó al tabernáculo o lo llevó al templo, Sí. se lo dedicó a Dios. Sí. Y quizás usted en ese tiempo dice, bueno, yo no me voy a dedicar a mi hijo a Dios, no lo voy a llevar a un templo, pero sí, usted se lo puede dedicar a Dios criando de manera adecuada, Sí. para que esa personita, luego que crezca, glorifique a Dios, glorifique al Padre, le sirva a Dios, le sirva a la sociedad. Porque cuando usted cría, usted espera que ese niño, ¿no?, mañana le sea Y por un útil. propósito. Y no, le sea útil, o sea un propósito viable, o sea una persona que mañana pueda aportar. Y eso es lo que queremos, que usted y yo podamos hacer las cosas de tal forma que glorifique a Dios y que bendiga y que aporte a la sociedad. Cuando vamos a ver los principios, mencionó Menchi uno de los principios importantes que es el amor, ¿no? Sí. Uno de los principios importantes. Pero antes de entrar a la parte del amor, es la enseñanza. Hablamos ahorita también de lo que es la enseñanza y la crianza. Sí. Tenemos el punto número 1, que es la crianza, que es más que enseñar. Le decíamos que usted debe enfocarse más que enseñar reglas, normas, Criar. es criar. Es criar. Es criar. Porque usted puede enseñarle al niño quizás a llegar a una hora, pero usted no modeló. Sí. No le puede modelo a llegar a esta hora temprano, Claro. o llegar a la hora que tiene que llegar a la casa. Usted más le puso una exigencia. Sí. Usted puede exigirle al niño o poner una regla en la casa, pero usted como padre no lo cumple, entonces ese niño tampoco. Ese niño va a hacerlo de manera obligatoria, pero no como una crianza. Exacto. Amén. Me encanta. Me encanta porque eso es lo que quiere decir. Lo que yo hago es que si yo estoy formando, volvemos para atrás, Ujú. si estamos formando, yo tengo que cuidar mis pasos, incluso cómo es que yo le digo, amigo, no haga esto, no toque esto, pero yo lo toco. Porque yo soy mamá, yo sé cómo tocarlo. Yo soy papá, yo sé cómo tocarlo. El problema es que yo le digo no y ya no lo toque, pero debo decirle, yo sí sé cómo puedo tocar eso. Yo sí puedo andar de noche, yo sí puedo llegar tarde, pero tú eres un bebé, tú no te sabes defender aún. Y explicar al niño, porque estamos hablando en la parte del principio, De los principios. de los principios, entonces todo va a comenzar en ese principio de que le enseñamos al niño, porque yo sí puedo hacerlo como mamá. Mamá se puede acostar a las 12 de la noche porque mamá trabaja, mamá no tiene sueño, mamá hace todas las cosas de la casa, pero tú sí tienes que ir a la escuela, eres un bebé, necesitas crecer, o eres un niño y aún todavía todo eso, tú necesitas desarrollo. Y yo te mando a dormir, hay que enseñar a los hijos. Que yo te mandé a dormir, no hay que dar muchas explicaciones. Mi niño bello, precioso, te mandé a dormir. No tengo que darte tanta explicación porque tú sí tienes que ir a dormir y yo sí me tengo que quedar despierto. Porque es donde entra lo que es la parte de la autoridad de padre y madre. Sí, le estaremos dando, inculcando amor y todo eso, pero también tenemos que tener cuidado. Porque hay estos hijos que quieren, no, todo lo que hace mamá y papá, ellos tienen que hacerlo también, ¿no? Ay, Dios, En el ¿cómo así? principio hay que decirle, Sí, claro, claro. hay cosas que mamá y papá pueden hacer, pero tú, hasta que no tenga tu edad, que tú estés trabajando, que tú estés preparado para tú hacerlo tú en tu espacio privado, realmente, déjame decirte, papito, mamita, tú no puedes hacer lo mismo que hago yo. Y eso va a depender de la edad. Claro que sí. Una bebé de 3 años, 4 años, Ay, voy a estar Dios. hablando todo eso con ella, ¿verdad? Sin embargo, yo le decía a una persona que dependiendo de la edad, la información se va a dar, pero no se va a dejar de dar. Valga la No, redundancia. jamás. La información, dependiendo de la edad, se va a simplificar o a ponerse más compleja. Ujú. Porque usted puede explicarle lo mismo a un niño de 5 años que lo que usted está explicando a un niño de 10 o de 12 años. Sí, no Y le la lleva mucho. diferencia es que usted va a utilizar palabras adecuadas para un niño de 5 años y otro tipo de palabras para un niño de 10 años. Ujú. Porque el de 10 años obviamente tiene mayor comprensión. Sí, Más sin embargo, no, la información se tiene que dar sí o sí. hay que darla. Hay que darle. Entonces hay una parte que es que la enseñanza trabaja con la mente.
estamos hablando del primer principio, ¿no? Ujú. La enseñanza trabaja con la mente, Claro. pero la crianza trabaja lo que es la voluntad y el corazón del niño. Tremendo. Sí, porque cuando usted está trabajando la parte de la enseñanza, la instrucción, usted le dice al niño no me mueva el vaso todos los días, usted le dice al niño no me mueva el vaso, el niño va a entender que no tiene que mover el vaso. Sí. Pero cuando el niño te ve a ti como un ejemplo de no mover el vaso de manera deliberada, por decirlo así, o no movilizar ese vaso porque ya usted le dijo, entonces ya le está trabajando una crianza, porque es lo que yo veo que voy a hacer. Claro. Por eso es la diferencia entre la crianza y la enseñanza. Amén. Yo le enseño a mis niños todos los valores, no es enseñarle a tus niños todos los valores, es tú modelarle todos los valores. Aquí ahora. Sí, claro. Porque, ejemplo, usted le dice al niño, no hables mentira. Pero entonces tú le dices, mija, mi amor, yo estaba para el colmado cuando usted estaba para otro lugar y el niño está viendo que usted no estaba para el colmado. Entiendo. Pero cuando usted llama a la vecina o a la amiga o a la compañera y le dice, yo no puedo ir a trabajar porque me duele la cabeza. Pero ¿qué pasa? Que el niño sabe, está viendo que a usted no le dolía la cabeza. Pero usted le dice al niño, no hable mentira. Usted le está enseñando no hablar mentira, pero no estás modelando, no le estás criando para no hablar mentira. Dios mío. Esa es la diferencia de criar y enseñar. ¿Qué tú estás enseñando y cómo tú estás criando a tu hijo? Dios mío. Así es. Ese es el primer principio. Me encanta. Sí, definitivamente es algo que vemos a diario. Sí. Y que los niños van imitando según nosotros vamos trabajando con ellos. Los niños al final te corrigen también. Sí. Te corrigen, te dicen, Pero no es malo. ¿eh? No es malo. No, claro. Es claro donde que entra no. el amor. Claro que sí, y la confianza de que el niño está aprendiendo. Sí. Cuando te corrigen, pero mi niña me corrige. Cuando yo hago algo que no debo de hacer, en el sentido de que si yo le dije a ella, o vamos a decir, venía ahorita en la pastora, me dice ella, tú estás manejando duro, mami. Mami, tú estás manejando duro. Y yo, sí, pero no podemos caer. Y yo, pues no vamos a caer porque no estoy manejando tan duro. Pero para ella la velocidad, Porque ella sabe. ella siente Ella que sabe. yo, entonces como venía un poquito el nublado, Sí. entonces, O no mojado. exacto. Pero ella sintió y Pero ella vio. me corrigió, me dice, esto es Pero ¿por qué ella te corrió? Porque ella ha observado que tú no manejas así. Es ahí donde tú decías un rato que ellos van captando y van mirando Claro. y van aprendiendo. Tú dices, no me mueve ese vaso de ahí. Ujú. Y ellos no lo van a mover y todo lo que te lo dice, pues todos los días ella va contigo y ve que tú no vas a esa velocidad. Pero le llama la atención, espérate, mami está bien. Mami, tú vas rápido, como cálmate. Sí. Para que vea, que me decía, no porque un niño de 5 años, de 10 años, tú le puedes corregir con la misma palabra, Ujú. con lo mismo. Pero mira, la La niña no misma tiene 10, información, no exacto. tiene 10 y sabe. Sabe que se puede caer si manejas aceleradamente. Ujú. Lo que yo le he dicho, no se puede manejar duro, no se puede hacer esto, pero ella me corrigió y me dice, tú estás manejando duro. Entonces sí se le puede dar la información al niño, dependiendo de su edad, va a depender la palabra que usted va a Amén. utilizar para darle la información. Nos quedamos con el primer principio, Sí. que es criar y enseñar. La Criar y diferencia enseñar. entre criar y Sí. enseñar. No sé si mi querida Michi quiere aportar algo. No, yo estoy aquí para aprender. Los hijos míos son grandes, pero tengo una sobrina y aunque los evidentes y las personas que no ven no lo crean, uno nunca termina de aprender. Así es. Tengo una sobrina e incluso estoy aquí en el programa que puedo aportar esos Claro. valores que estás dando aquí. Exacto. Entonces, Sí. cuando nosotros criamos, debemos de modelar. Bien lo dijo Timoteo, Sí. ¿no verdad? Sí. En su palabra, porque nosotros estamos hablando en base a la Biblia. Nosotros no solamente vemos las cosas que suceden a diario y que vemos en casa, vemos en la escuela. Ujú. Porque usted decía ahorita, al principio, cuando vemos un niño, el comportamiento de un niño en la escuela, uno pregunta, ¿acaso tiene algún padre que lo esté criando realmente? Sí. Uno se hace esta pregunta y uno le cuestiona a nuestra sociedad de que, qué están haciendo los padres, cómo están educando, cómo están criando a esos niños. O es que sencillamente le están enseñando. Para mí que sí le están enseñando. Parece ser que más que ya le están enseñando, dando una información que en ocasión esa información solamente llega a la mente, no llega al corazón. No llega al corazón. No llega al corazón. Y si no llega al corazón, no va a hacer efecto que creemos. Cuando no llega al corazón,
Sucede y acontece que a los 12 años podría ser que ese niño se le ponga rebelde. Sí, ay, sí. Sí, porque no llegó al corazón la información. O sea, usted solamente le dio una información que quedó en su mente, pero no pasó de ahí. No pasó de ahí. Entonces ahí vemos la rebeldía, vemos las diferentes actitudes de los niños. Sí. Y queremos a veces, yo como maestra, a veces queremos condenarlos a ellos. No son culpables. Sí, queremos a veces condenarlos a ellos, pero es que realmente Quiero observar. hay que ver si es que le tienen una crianza o solamente le tienen una enseñanza o están recibiendo una enseñanza. Así es. Sí. Entonces tenemos el segundo principio. Vayan anotando, señores. Sí, el segundo principio. Prevenir es mejor que lamentar, decimos nosotros, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ok, cuando decimos prevenir es mejor que lamentar, decimos, bueno, es mejor prevenir yo yendo al médico temprano. Sí, descubrir el asunto antes. Exacto, pero en el principio de la crianza nos dice que es mejor prevenir que corregir. Sí, es mejor prevenir que corregir. Me encanta. ¿Por qué mejor prevenir que corregir? Si nosotros no anticipamos a las situaciones que le puede acontecer a ese niño o que ese niño puede hacer, nosotros en vez de dejar que suceda, nosotros lo que vamos a hacer es prevenir para no tener que corregir. Claro. Porque si vamos a corregir, obviamente vamos a utilizar ciertas acciones que muchas veces no son favorables. Sí. Y al niño no le va a agradar, obviamente. Pero para evitar que hagamos ciertas acciones, como bien mencionabas ahorita, la pena, quitarle cierta cosa. Yo le doy pela a mi sobrina, pero con una varita, se lo digo con todo mi alma, pero sé que... Pero es que hay cosas que el niño hace, obviamente, cuando entra en desobediencia. 10 veces repetirle la cosa. Sí, porque cuando un niño entra en desobediencia ya es una cosa grave. Entonces, para eso uno debe mejor de prevenir las acciones, prevenir las malas conductas, prevenir antes que corregir. Las malas juntas también. Las malas juntiñas, Dios mío. Sí. No, yo te digo que siga, yo solo. Sí, las malas juntiñas, porque como vemos a diario, es más, hay un refrán que dice que la gente no daña a la gente. Yo digo que sí. Pues la palabra lo dice claro, que sí que daña, que nosotros no debemos, si nos juntamos con el necio, vamos a terminar siendo necios. Tomando un punto rapidito, pero que estás mencionando muchas cosas muy importantes que me impacta y me gusta. Y yo sé que a la red evidente que están escuchando también le va a encantar mucho ese programa, esa parte. Y pasa algo que si el niño tiene 10, tiene 11, tiene 12 y se mezcla con niños que sus padres le dan los 5, si está educado, con quién anda, a qué hora entra, en casa de quién se mete, qué mano pone, qué mano no pone. Si el niño tiene 10, tiene 11, puede ser afectado, puede aprender de esa persona, más si es un vecinito que se ven todos los días y ve al otro practicando y ese amiguito con el vecinito todos los días sale. Yo no estoy pendiente de mi hijo, no estoy pendiente de nada de él, pero sí tiene una amiguita, la vecina de al lado, pero pone mano, dice mala palabra, va lejos, no respeta. Su mamá cuando ella está con la abuela o con la tía o con alguien que no lo está formando, pero sin embargo usted sí está formando el suyo. Pero si ese niño tiene 11 se puede afectar. ¿Cuándo no se afecta? Tomamos el texto bíblico que dice el Señor que incúlcale todos los valores y enséñale de mí, háblale de mí, corrige a tus hijos temprano. Cuando ya sea grande, de 20, de 19, que ya la matica está derechita y robusta, pues muy difícil que se tuerce porque ya está inyectada, como tú decías. Pero tú sabes que todavía 10, 11 todavía tiene posibilidad de torcerse la matica todavía, más si está con matica torcida. Entonces le exhortamos a los padres que no es que estamos emigrando a los vecinitos que no tienen esa misma formación, pueden cruzar palabras, puede ser amigo de esa persona, pero vele por el suyo, porque ese es suyo, vele por él, observe, averigüe y comuníquese para poder conocer si lo que estás inculcando en ese niño de 11 y de 10, de que no sea en vano.
porque tú quizás estás haciendo una cosa a una mano, pero hay otro que lo está desbaratando. Sí. Así es, incluso dice la palabra que la mala justicia corrompe, mas sin embargo, cuando volvemos otra vez al punto 1, cuando usted cría, hay algo que se va a quedar en ese niño, que si tiene que ser una persona que influya mucho para que se pueda netamente corromper, por decirlo así. Pero desde que la mala justicia daña, eso hasta los adultos daña. No solamente a los niños, sino también a los adultos. Imagínate un adulto sin carácter. Imagínense un adulto sin formación. Un adulto que nunca recibió de sus padres crianza sino enseñanza. Y se comienza a tener contacto o juntiño, por decirlo así claramente, con personas que también tienen esas malas conductas o que tienen mala conducta. Sí. Claro que se va a dañar. Sí. Por eso vemos tantos jóvenes perdidos, aún después de grande muchas veces, perdidos en el alcohol, en la droga. Me duele el alma cada porque vez lamentablemente no tuvieron, en ocasiones, no tuvieron una buena crianza. Amén. Solamente tuvieron información o enseñanza o reglas en casa. No tuvieron esa crianza. Tuvieron reglas, pero no enseñanza. Exacto. Entonces, esto es muy delicado. Ay, sí. Muy delicado. Entonces decimos que la segunda... Dele ahí. Sí. Yo aprovecho mientras que ella tome esta pausa de decir que también estuve observando algo, después no te salga de tu línea, que yo, pues ya pasó el anuncio, señores. Dele ahí, sí, que después lo mencionaré para que no nos salgamos de línea. Sí, ok, sí. Entonces quedamos en el segundo punto, que es prevenir es mejor que corregir. Prevenga. Ya hablamos del primero, ¿no? Entonces el segundo, prevenir, es importante, prevenga. Sí. Si usted está viendo que su hijo está siendo diferente a lo que usted está enseñando, observe bien, preste atención a las conductas inapropiadas que usted sabe que no tenía antes, que ahora está llevando. Entonces usted ahí está previniendo antes que usted corrija. Amén. Usted luego le llama la atención, habla con ese niño y dice, ven acá, pero yo te veo diferente, ¿qué está pasando? Cuéntame. Dime algo para yo, en qué te puedo ayudar. Usted va a preguntarle, entonces se está previniendo, para no tener que tener una corrección drástica antes de. Pero también una mala acción lleva a eso. Exacto, claro. Pero también usted ve que el niño tiene una calificación baja, también usted tiene que prevenir, porque ahí está, usted, si estás monitoreando a tu niño, si estás observando, ya es un niño por lo menos de 7, 8 años, que podemos observar, pero es para todos. Porque un niño de 6 años, por lo menos ya tiene que saber que hasta de 5, porque desde 5 si la pones en la escuela, aprende a hacer la ala y le tienes que agarrar la manito y ayudándola, ¿verdad? O ayudándolo. Y ahí después de ahí hay que revisar si hizo la tarea. Mantener la tarea que la profe te puso, 5 tareas, haga la tarea y buscar la forma de ayudar al niño a que avance en todo. Parece que esto es demasiado, abunde bastante ese tema del principio de la crianza. Exacto. Entonces todo eso tiene que estar observando a tu niño para poder prevenir cualquier situación que le pueda acontecer o que usted por lo menos está observando que no son normales. Entonces ahí, cuando usted previene, usted evita corregirlo. Y si va a corregir, lo va a hacer de manera leve, porque usted ya, vamos a decir, cortó o previno lo que podía haber pasado a mayores, ¿no? ¿Verdad? Así es. Tercer principio. ¿Cuánto es? Son 5 principios. 5 principios. Sí. Gloria a Dios. Tercer principio. Es una el tercer principio es hábito. Los hábitos. Hay que formar los niños con los hábitos. Vale más que preceder a lo que es los principios. Bien, los hábitos son muy importantes. Los hábitos forman un niño. Y esos hábitos se comienzan desde que el niño nace o hasta antes de nacer. Hasta antes de nacer, así es. Ya los que
trabaja en la primera infancia, podría dar más información sobre el tema, de que los niños van adquiriendo hábitos desde la barriguita. Sí, todo lo que vive dentro de la barriguita, si vivió sufrimiento, rechazo, Exacto. si vivió pleito con el papá o tuvo momentos difíciles, procesos, claro que la criatura lo va viviendo. Y volvemos a la matica, si tú siembras una matica desde un principio en una tierra infértil, la matica no va a crecer tan verdecita, tan bonita, tan sana, porque hay una diferencia que cuando los niños que crecen, que el papá le vive hablando, la mamá le vive pasando la manito, pero esos son los hijos que nacen dentro del amor, del matrimonio, de que ellos desean los dos tener ese bebé, pero cuando llega el bebé del accidente, que es el que tienen por accidente y los dos discuten si lo tiene o no lo tiene, y otro se va y deja a la otra sola y la otra sale adelante sola, y un sinnúmero de situaciones, el bebé lo sufre. Claro, todos esos rechazos lo va a asimilar, lo va a recibir. Sí. Es la palabra, lo va a recibir. Todos los rechazos que pueda tener o pueda sufrir durante su gestación, el niño también lo va a percibir. Entonces es importante, desde ahí, desde que usted ya, ese niño está en su barriga, usted comienza a formarlo. Hay incluso niños que después que nacen no comen a toda hora, no se alimentan porque ya la madre lo formó desde la barriga de que usted va a comer a esta hora. Claro. ¿Me entienden? O sea, usted va a comer, tiene una hora de alimentar, que ese niño no le dan biberones a todo eso. Es para, ya en primer instante, es un hábito. Es para decirle lo importante que es el hábito, en la formación del niño, en la crianza del niño. Es importante los hábitos. Sí. ¿Por qué es importante los hábitos? Porque cuando nosotros tenemos malos hábitos desde el inicio de nuestra formación, cuando somos adultos, se nos es difícil trabajarlo. Así es. Se nos es difícil trabajar esos hábitos. Entonces, cuando vemos que estamos con situaciones tanto laboral, social, familiar, es porque hubo hábitos que no adquirimos en nuestra infancia. Amén. Sí. Y esos hábitos, vamos a poner un ejemplo. Un niño que desde pequeño, cuando se levanta, no arregla la cama, que eso es lo más simple. No, ¿verdad? Usted no lo manda a arreglar la cama todos los días como corresponde, es un hábito del hogar. Claro. ¿No? Tienes que arreglar tu cama. Cuando esa señorita tenga 12 años, ¿sabe el pleito que va a traerle para que mandara a arreglar su cama y su habitación? Eso va a ser un problema para usted, un pleito, porque no se formó o no tuvo ese hábito. Ese hábito es importante. Es sumamente importante. Por eso yo vuelvo y digo, sigo diciendo que es todo lo que es el principio de la crianza, todo va a tener que ver desde el inicio lo que usted le quiere inculcar a sus niños. El niño ya le salieron dienticos, tú le empiezas a enseñar a lavarse los dienticos, que hay que lavárselo con cuidado. El niño empieza a crecer de 3, 4 años, le va enseñando cómo ponerse sus pantaloncitos, su media, para que crezca fuerte. No podemos desde el principio de la crianza de nuestros hijos darle todo, y esas familias que principalmente tienen la posibilidad de pagarle niñera, de una cuidadora, le facilitan todo a los niños. Después los niños crecen que solamente estás criando una computadora como de que solamente le doy responsabilidad de conocer matemáticas, ciencias sociales y cómo poder cómo puede ser un empresario, pero no le enseñamos también de que sea un hombre, aparte de ser empresario, de que pueda freír un huevo, pueda sancochar unos plátanos, puede arreglar una cama, como acabaste de decir, puede lavar su ropa, porque los hombres, tanto como mujer y hombre, pueden ser formados para ser independientes en todas las áreas, porque no necesariamente una pareja, un hombre o una señorita debe casarse para depender de que una mujer le lave, le planche, le cocine, o el hombre tenga que, es que enseñemos esos valores desde el principio de la crianza, enseñarle a los niños que papá trabaja, mamá trabaja,
y que las cosas, como me dijiste una vez, las cosas no se le da tan fácil, hay que enseñarle que cuesta, que tiene valor, no es que usted va a poner niño a pasar trabajo a andar con chancleta rota, pero sino que darle lo necesario y enseñarle de que eso tiene un costo. Es general, el principio de la crianza es algo que todo padre y madre tiene que enfocarse, porque cuando ya sean grandes no te honra, no solamente no honra a Dios ya tiene su honra, que es la honra. Claro, honramos a Dios cuando nuestros hijos tienen buen comportamiento, claro, porque, y más si tienen el evangelio, pero el que es honrado directamente es usted, soy yo. Claro. ¿De quién es ese niño? ¿Cómo te sientes como maestra cuando tú ves que tienes un alumno que hace la clase, no se la pasa pasillando allá afuera, no se la pasa diciendo malas palabras, no pierde el tiempo con el compañero, sino que es un niño aplicado con valores, respeto, obediente, amoroso? Todo eso lo inculca la persona que lo parió, que lo cargó, o la abuela. Hay buenas abuelas que crían bien, con formación, hay tías perfectas, madrastra perfecta, todas esas mujeres de verdad que Dios, mira, bendice su vida, pero ya ellas mismas se han bendecido. ¿Cómo? Mañana a sus hijos les van a honrar, porque ellos formaron desde el principio. Me gustó ese tema, desde el principio de la crianza. Ellos pusieron todos esos puntos, y ahora cuando ese chico llega en el barrio, mira, llegó fulano, todo el mundo lo ve por la forma de caminar, la camiseta planchada, el pantalón planchadito. No es que tiene mujer, es que se lo inculcaron desde el principio. En el principio te incomoda, duele, tú sientes que no te aman, pero es por tu bien. Mañana y eso se convierte en un hábito, como ella decía, en un hábito de que no te duele porque tú estás acostumbrado a hacerlo, y tú no tienes que depender de una lavandería, tú no tienes que depender de una vecina que tú le debes $1,000 para que te lave y te planche, porque tú eres un hombre. Desde el principio te pusieron esos puntos. Me pasó con mi compañera, no estoy sola, señores. Sí, eso es importante, los hábitos. Nosotros tenemos que formar a los niños con buenos hábitos en la alimentación, hábito en la iglesia, hábito en los estudios. Hay niños que en los estudios no les gustan leer. Hay niños que obviamente si no les gustan leer no es su culpa. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca he visto a mi mamá cogiendo un libro. Yo nunca he visto a mi papá cogiendo un libro. Entonces yo no lo veo, pero le exijo al niño que lea. Entonces, ¿cómo va a ser que todos los días usted me está exigiendo que lea? Yo nunca te he visto con un libro. ¿Cómo me va a gustar leer? Y tú no me motivas como madre a leer, no inculcas ese hábito. Es fácil. Claro que tengo la oportunidad, la dicha, ¿no? De que la niña me ve leyendo y ella ya me toma su libro y dice, quiere copiar y dice, se saborea la boca, aunque ella no sabe leer, porque ella imita lo que yo hago. Sí. Entonces ella está viendo un modelo de que yo le voy a ella a exigir que lea, porque no solamente le voy a exigir, sino que ella me ve leyendo. Así es. Ella ve que hay libros en la casa. Entonces ahí está el hábito a la lectura. Sí. Tenemos el hábito a la iglesia, los hermanos. Muchas veces hay hermanos que no estudian la Biblia, pero quieren que el niño salga un teólogo. Explíqueme ahí, por favor. Aleluya. No estudian la Biblia porque quieren que el niño salga un teólogo, entonces que se ocupe la iglesia de que el niño salga un teólogo. Wow. Ve a la escuela dominical. No es la escuela dominical que te lo va a formar netamente. Sí, tiene su parte, obviamente, es parte de la crianza, de que la iglesia ayude, pero hay una parte que te corresponde a ti. Sí. Es que usted trabaja esa parte de esa crianza de ese niño de manera espiritual, en el estudio de la Biblia. Sí. Y si usted no sabe leer, por lo menos motívelo a que lo haga. Con amor, va a exacto. La parte de la alimentación, wow, es terrible. Sí. Es terrible de qué comen los niños en la escuela.
Le dan 100 pesos a un niño y coma lo que usted quiere en la escuela. No le Esa es la forma más fácil, aunque yo a veces le hago eso a mi sobrina, pero no siempre. Sí, pero eso es también la parte donde debemos de trabajar la crianza en el niño, en la buena alimentación, para que mañana no dañe sus organismos. Una buena salud. Y tenga una buena salud por los buenos hábitos. Ese niño mañana, si tiene 100 pesos, sabe que es mejor preparar algo en la casa que comprar cualquier cosa. Yo le pongo una china, le pongo 2 guineitos, le pongo 2 pedacitos de queso. Y mira que con esos mismos 100 pesos tú le haces desayuno, un buen desayuno. Claro que sí. Porque yo le compro 3 guineos, le compro 30 de queso blanco, de eso que de freír, que tú la pasas por un sartén que tiene el material bueno, que no hay que ponerle grasa, y queda buenísimo. Lo que pasa es que ellos también, esta generación, mi amor, no quieren comer víveres. Pero a veces ella se devolvía con el víveres para la casa. Y yo le digo, tú te lo vas a comer de almuerzo, porque tú la comida de las 12 no te la comerás. Es ahí también que ella verá. Bueno, mi nena me dijo que yo me voy a comer desayuno a las 12, pues entonces yo me la tengo que comer en la escuela, porque entonces así, yo cuando llego a la casa no tengo que comerme eso. Va, y entra el hábito que usted hablaba hace un rato, enseñarle. Yo le digo a ti, si usted lo come, pues está bien, almuerza eso. Pero la comida de las 12, tú no lo verás. No lo verás. Porque es que no vamos a dejar comida ahí tirada. Y eso también le podemos hacer como estratégicamente para que ellos se coman desayuno. Porque dice que hay madres que lo mandan con el desayuno. Sí. Y que ellos a veces lo regresan. A veces la mía la regresa con algunos desayunos que no le gustan. Sí. Ella lo regresa y se lo come a la hora de las 2. Se lo tiene que comer. Claro, mi amor. Porque lo que yo preparo la comida ya está. Con hambre. Yo como a las 3:30. Entonces, ella se tiene que alimentar de esa manera. Pero los buenos hábitos, señores, eso es importante para la crianza. No tiene precio los buenos hábitos. Porque al final, cuando no tenemos buenos hábitos desde la crianza, nos cuesta adquirirlo ya después de adulto. Nos cuesta mucho. Sí, porque ellos han dicho que yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y pasada, usted termina de dar los 5 puntos, porque yo creo que le interrumpí, ¿verdad? No, tranquila. Pues de ahí. El 4º punto, mis amados, también es cultivar los sentimientos de los niños en la crianza. Cultivar sentimientos, emociones. ¿Cuánta falta nos hace eso? Porque muchas veces nosotros queremos que todo sea automático, que todo sea leyes, reglas y mecánico, de forma mecánica. Y no estamos creando un robot, estamos creando un niño, una niña que según usted cultiva sus sentimientos, sus emociones, esa persona va a ser dependiente o va a ser independiente de los demás. Sí. Va a tener una autoestima o una estima correcta. Dependiendo cómo usted cultive sus sentimientos, esa persona va a ser sociable o va a ser totalmente aislada. Porque tenemos muchas personas en este tiempo tan secos. Tenemos personas, falta de empatía, falta de valores, personas que no se llaman a sí mismos, sino que, no hablo de egocentrismo, sino que no se valora. Por eso es el problema de estima, es que yo me estime, me dé valor a mí misma y no tenga que esperar la aprobación del otro. Sí. ¿Por qué? Porque en mi casa me trabajaron lo que es los sentimientos, las emociones, la estima, los valores, y me criaron en base a eso, por lo que no tengo que esperar la aprobación de nadie para yo saber que yo soy importante. Eso se trabaja en la crianza, no se trabaja en la enseñanza, sino en la crianza, de enseñarle al niño que vale, que su voz es escuchada, que sus emociones son validadas por usted, su madre, y que usted le entiende. Bien, entonces cuando usted cría en base a eso, entonces el niño va a ser un adulto con principios, con valores, con emociones claras, que va a poder expresar cuando se siente mal y cuando se siente bien. No se va a frustrar si no logra algo, porque va a entender que todo en la vida no se logra en el momento que se quiere, sino que hay que esperar. Hay niños que y aprender cuando le dicen que no. Y aprender cuando le dicen que no. Hay personas adultas que no saben perder. Que no puede ser que usted perdió porque se enojan de una manera. Hay personas adultas que usted no le puede decir que no.
Hay personas adultas que no saben decir que no. Personas adultas que vemos a diario que se molesta por todo y por nada y por si acaso. Ay, Dios mío. Sí, porque no manejan esa parte emocional. ¿Por qué no manejan esa parte emocional? Es que no lo gestionamos, no lo trabajamos en casa con los niños. Y qué bueno que podemos enfocarnos y que podemos dar nuestro granito de arena en este día para decirle que todavía estás a tiempo de trabajarle esa parte, de cultivar el amor en el niño, en esa niña que usted tiene, que quizás usted le da de todo, pero no le da ese espacio para que compenetre con usted, para que se interactúe con usted. Y está criándose o está creciendo en un ambiente de que todo el mundo tiene decisión sobre ella, menos ella sobre sí misma. Menos ella. Ay, sí. ¿Cómo va a tener que hablar eso? Cuando entra en la etapa de la adolescencia pasa eso. Acerca del amor propio. Sí. Y yo lo puedo ver en la escuela, cuando yo trabajo yo trabajo con diferentes grupos. ¿De cuánta edad son las que trabajan? De 11, 12, 13, 14 ya años. adolescentes, totalmente. Pero es ahí que vemos, en esos adolescentes, vemos realmente cuando hay una crianza o cuando solamente hay enseñanza. Wow. Sí. Vemos niños que tienen que ser validados por otros para sentirse bien, niños que tienen que hacer lo que hace el otro para ser aprobados, sí, para ser aceptados, porque en la casa no le trabajaron lo que es los sentimientos. Niños con depresión temprana, a temprana edad se deprimen, niños con problemas de aprendizaje, no porque tengan problemas mentales o neuro, o problemas neurológicos, sino sencillamente no tienen ese apoyo en la casa. Y eso se refleja en los estudios. Niños que no saben leer, no porque no pueden, es que no tienen ese apoyo. Tienen esa parte de crécete tú solo. Crécete tú solo. Yo te voy a dar el pan. Sí, ay no. Entonces todo eso se refleja en la escuela y más adelante en la sociedad. Luego vemos que tenemos niños o hombres y mujeres descarrilados, por decirlo así. Entonces es ahí que vamos al tercer principio. Antes de corregir, ¿qué debemos hacer? Prevenir. Y todo eso es en el principio de la crianza. De la crianza. Principio, desde el uno que cae en tu panza, desde el uno que sale de tu panza, desde el uno que cumple un mes, desde el uno hasta que sea independiente. Totalmente independiente de todo. De todo. Que pueda tomar decisiones sanas, saludables, que pueda respetar la sociedad, convivir con los demás, pero eso se trabaja desde el principio que le estamos trabajando en este. Desde el principio de crianza, ya que es el tema, tomándole la parte a mi compañera, quiero hacer un llamado. Estamos viendo un tiempo difícil y hacer entre paréntesis, donde yo voy aquí. Señores, estamos viendo un tiempo muy difícil y es donde la sociedad de la República Dominicana, tengo que hablar de mi país, yo no conozco de Estados Unidos, yo no vivo allá que resuelven allá. En la República Dominicana sucede algo y es que la mayoría de los jóvenes a partir de 18, 20, 24 años comienzan, yo estoy diciendo de esa edad para no exagerar, de la edad de 13 y 14, que existe donde los jóvenes solo piensan en el sentimiento pasajero, ese sentimiento carnal que ni tan siquiera es amor, que lo está llevando al borde de la perdición, de quedar embarazada a temprana edad y de quedar embarazada y de que haya lo que es interrupción de su futuro. ¿Y qué pasa con eso? El llamado que quiero hacer es, y que Dios me perdone por lo que voy a decir, porque los cristianos, yo sé que algunos van a decir, bueno, mi hermana, que tú no puedes, yo prefiero eso, que se preparen, que se inyecten, que usen los jovencitos, que usen su preservativo, que las jovencitas se inyecten, porque traen a la criatura a este mundo sin esa formación, sin que ellas tienen la manera de criar esos niños, esa niña o ese bebé. Porque los jóvenes ponen el bebé desde hace muchos años, el hombre pone y se desaparece. Dice que en la República Dominicana la tasa de las mujeres de 20, 18 años y 24 años son madres solteras, fuera del matrimonio, fuera del cónyuge, fuera de todos esos puntos. Entonces, ¿cómo
joven de 20, 18 años a 24 años puede salir adelante con un embarazo sola, porque el hombre pone, el receptor es la mujer, el hombre pone. ¿Qué hace? El hombre después va más adelante y se enamora de otra chamaquita, porque son niños de 15 años también que no tienen pensamiento claro, ellos andan, hacen, y las jovencitas son las que se quedan con el premio. Yo había mencionado eso en otra ocasión, no tan directa, de que se tienen que preparar, que se preparen. Porque tú traes una criatura al mundo de que tú no lo puedes criar, no puedes trabajar, la mayoría son madres solteras, Claro. Tienen que trabajar, otras tienen que llegar a sacrificarse, incluso acostándose con personas mucho mayor de edad de que ellos, porque para obtener el pan, para poder tener ese embarazo, oye, eso es fuerte lo que está pasando. Entonces, yo le hago un llamado. Dios nunca, y voy a decir a mí no, porque Dios está mirando, Dios nunca va a querer que una joven rompa sus estudios, de que una joven se esté viendo a los escondidos con alguien que no la va a respetar, que va a interrumpir su futuro, sus estudios, quizás lo que pudiera ser mañana una buena doctora, una persona preparada honoradamente, con honor para honrar a sus padres. Todos esos puntos, lo voy a dar así rápido. Lleve su hija y planifícala. Porque una muchacha mientras no sale embarazada, hay posibilidad de que termine sus estudios y se prepare, pero si trae un muchachito uno detrás de otro, yo tengo que criarlo, yo tengo que trabajar. Las madres no pueden criar a los hijos porque tienen que trabajar. Se lo dejan con la vecina o en la guardería para poder ganarse 3,000 pesos en la zona franca, para poder ir a la tienda de los chinos y ganarse 1,500 pesos, y se dañan su futuro. Entonces, perdóname, padre, usted sabe lo que estoy diciendo, planifiquen esas chamaquitas, planifíquenla. Pero hay un tema de la planificación. Wow. El tema de la planificación es que es un poquito, vamos a decir, un poquito de dicotomía. Más sin embargo, la planificación es lo que lleva muchas veces a la promiscuidad. Sí. Porque cuando tú planificas un niño una niña de 14 años y tú le dices que no está mal la información de que si tú vas a tener relaciones es mejor utilizar preservativo a un niño de 14 años, porque en mi caso yo he encontrado eso en los baños. En mi aula. Pero eso lleva a la promiscuidad. Usted está abriendo una puerta amplia a la promiscuidad. Es decir, que para el adolescente el problema mayor sería el embarazo, y no es así. Es un problema, ese es un demasiado problema. fuerte. Yo creo que vamos a dejar ese tema ahí. Sí, y vamos a seguir la línea. Vamos a dejar ese tema ahí. Pero antes de lo más importante es que usted oriente, críe y tome tiempo para dedicarle bien a sus hijos. Si usted no puede, pídale la dirección a Dios, como lo dice Santiago 1:5, que es lo más importante, pedir la dirección a Dios. Y ya que usted está en el proceso de criar una niña o un niño solo, o a un niño sola, es que la mayoría de los casos son las mujeres, póngase dura que usted puede. Póngase fuerte que usted puede. Busque las alternativas, busque la forma, porque luego que usted diga y tome como excusa de que usted está criando sola, que los niños están así porque usted está criando sola, al final usted va a pagar la consecuencia, va a tener que corregir fuertemente y a usted le van a pasar. No van a cerrar la fábrica desde ahora ya. Sí, si usted no cerró la fábrica, usted lamentablemente, como dice, va a haber usted salió embarazada, sale adelante, críe bien, eduque a sus hijos, porque usted puede. En vista de que usted no es la primera ni la única mujer en el mundo que ha estado o va a criar o está criando sola. Así es. Ha visto muchos ejemplos, se han visto muchos ejemplos, madres, mujeres esforzadas, que lo han hecho y lo han hecho bien, pero con la guianza de Dios. Bueno, yo casi ahora, lo que no puede hacerlo bien es una niña de 11 o 12 años
hermano. No lo puede hacer bien. Una bebé. Porque quizás en otros tiempos sí, gracias a Dios por la familia, ¿no? La que siempre lo apoya. Amén. Pero para este tiempo donde nuestros jóvenes están desenfocados, no lo pueden hacer. Está fuerte. Entonces, para eso usted tiene que criar y criar con principios. Bien, los buenos hábitos, corregir, pero antes de corregir, prevenir. Trabajar en amor y trabajar los sentimientos del niño. Orar a Dios. Son principios importantes que nos ayudarán a poder criar en vez de educar o en vez de enseñar a nuestros niños. Y por penúltimo, tenemos lo que son los primeros sentimientos ya antes del juicio. Trabajar los sentimientos, como bien lo decíamos ahorita, trabajar los sentimientos antes del juicio, antes de juzgar a un niño o ponerle reglas, leyes. Trabajar los sentimientos, las emociones, para que tenga una estima, para que tenga valores fundamentados en la palabra, para que pueda serle en bastante utilidad. ¿Ven? Y por penúltimo, como le decía, el ejemplo pesa más que las enseñanzas o que las palabras. Aleluya. Es un principio fundamental. El ejemplo pesa más que los conceptos, que las palabras, que lo que le podemos decir al niño que haga o que no haga. Bien, usted sea ejemplo. Bien lo decía Pablo a Timoteo. Sí. Sé ejemplo. Sí. Porque el niño quiere ver ejemplo. Cuando el niño habla, mi mamá hizo esto y yo aprendí esto por mi mamá, porque yo la vi a ella esforzándose. Eso es un gran logro, es una honra. Es una honra, porque el niño vio que usted hizo. O que diga, mi mamá, yo no le importo. No le importa. Eso sí es una deshonra, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces mi mamá se va y viene a las 5 de la noche, de la madrugada, perdón. O que mi mamá viene pasada de copa. No, eso no es ejemplo. Usted no puede decirle al niño que no beba si usted está pasada de copa. Exacto. Usted no le puede decir a la niña, mire, esta ropita está muy corta para ti, porque usted es una niña cuando usted se viste totalmente fuera de tono. Sé ejemplo. Sí. Usted tiene que ser ejemplo hasta de la manera que usted come, desde que se viste, cómo usted habla. Ejemplo, nosotros tenemos madre que dice, no digas mala palabra, pero usted no se lo digo al mismo niño que le dije que no diga mala palabra. Ay, madre. Entonces no podemos. No, ser ejemplo es un principio importante y fundamental. El mismo Jesucristo, para luego nosotros hacer lo que Él hizo, Él fue de ejemplo. Dice al final, dice en un texto, cosas mayores ustedes harán. Porque nos enseñó haciendo, no diciendo, sino haciendo. Amén. Luego nos deja Pablo diciendo, sed imitadores de mí como yo del Padre, de Jesús, ¿no? Así es. Entonces ahí nos dice que tenemos que ser ejemplo para que los chicos nos puedan imitar. Por último, el amor trae más que las leyes. Bueno, puede haber leyes, reglas, estatutos, pero el amor que cubre multitudes de pecados, ese va a prevalecer. Cuando criamos en amor a nuestros hijos, cuando criamos en compasión, en comprensión, en valores, en integridad, entonces vamos a ver un fruto digno de consumir, digno de admirar. Pero entonces tenemos que hacerlo de esa manera. Sí. Primer punto importante para ya resumir es que tenemos que trabajar la parte de las emociones. Eso de manera, los puntos que hemos dado. Enseñar antes o educar antes que corregir, prevenir antes que corregir, observar antes que corregir. Bien, tenemos puntos importantes como el amor en la hora de corregir a un niño también. Sí. Otro punto es que usted tiene que ser de ejemplo. Usted no puede... Se lo repetimos desde el principio. Sí, tiene que ser de ejemplo. Sí. Y el punto para mí más importante es que a la hora de yo criar, tengo que orar. Sí, me gustó eso. Constantemente pidiéndole al Señor, ayúdame, dame paciencia, dame paz, dame sabiduría, dame comprensión, entendiendo que todo eso el Señor nos los puede dar sin disminuir nada, sin
compartirlo, sino todo en abundancia. Bien. Así es. Y Dios es el primero, gloria es el Señor, que quiere lo mejor para los hijos y también lo mejor para las madres, recordando que este es un programa, es el puro, madre orando por los hijos, como todos los jueves. Estamos aquí, gloria es el Señor, y quiero también exhortarles a esos padres y a esas madres que por favor piensen bien antes de tomar una decisión para que también puedan darle una buena educación desde el principio de la crianza a sus hijos, tomando como referencia Mateo capítulo 2 verso 13. Podemos observar allí que el Señor nunca quiso que Jesús naciese solo con María, porque sabemos que María tuvo a Jesús mediante el Espíritu Santo, pero Dios no dejó a María sola, le puso un caballero al lado para que le guiase y pudiera ayudarla con el niño Jesús. Dios es el primero que quiere que todas las madres tengan su bebé y que también su papá esté bien, que el papá del niño esté al lado de esa madre, porque lo que me gustó también es que cuando el Señor hablaba para que ellos se movieran del lugar, vemos que hablaba con José. El ángel no hablaba con María, el ángel hablaba con José. Estamos en un tiempo donde las mamás están haciendo el papel de papá, el papel del trabajo y todo eso, y entiendo a veces un poquito a las madres porque no es fácil. Sabemos que no es fácil, pero no es imposible. Usted todavía está a tiempo de inculcarle un buen principio a sus hijos, a pesar de que lo han dejado solo. Usted es madre soltera, tiene que trabajar, tiene depresión, salga a coger aire, ora y pide oración. No tiene que ser cristiana para pedir oración. Si es cristiana, mejor aún. Pide ayuda, pero para que usted pueda, porque también necesitamos también para poder ayudar a nuestros hijos. Sí. También en Colosenses, que ya estamos culminando, le voy a pasar a la compañera para que ella pueda culminar esta parte, ya que ese tema, señores, que ella nos las trajo con ese amor y ella les escogió y todo, señores, está fuerte. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de Dios: y os obedeced a vuestro Padre en todo, porque esto es agradable al Señor. Entonces hacemos un llamado también a los que ya pueden ver este programa, esos adolescentes 11, 12 que quizá lo ven, o usted madre que usted lo está mirando, o se lo puede mostrar a su niña, decirle y ofrecerle ese texto bíblico que es Colosenses capítulo 3 versículo 20, los mandamientos del Señor, de que el hijo o la hija tiene que obedecer a los padres en todo, siempre y cuando no sea para dañarla, para maltratarla, obedecerle en todo, porque los padres y madres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Así que Dios me les ayude. Sabemos que no es fácil, pero no es imposible. Dios está con nosotros, somos fuertes. Como decía mi compañera Anaísima, es que con la oración todo es posible. Y en el principio luchando y tratando de hacerlo para que mañana, en vez de ser deshonrada, seamos honrados. Así que Dios me la bendiga y gracias por ser parte de este programa. El puro es el puro. Le paso con mi compañera. Y bueno, hasta aquí. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Recuerde que todos los principios que hemos trabajado están en la Biblia. Sí. Voy a darle algunas citas bíblicas como referencia. Usted puede buscar 1 Corintios 11:1, en 1 Corintios 11:1, que nos invita a que podamos, que seamos escucha. En 1 Timoteo también nos da como referencia, pero también nos da Tito 2:7. Bien, Tito 2:7 nos habla de la conducta. En Filipenses 4:9 también podemos ver el buen hacer. En Juan 13:15, sobre todo ahí, nos habla de cómo Jesús nos fue de ejemplo para la crianza. Amén. Y por último, Salmos 34, verso 11, también nos enseña cómo ser atractivo, o sea, cómo las enseñanzas tienen que ser atractivas para el niño, para que el niño le guste. Amén. Y no le cause molestia obedecer. Amén. Porque cuando las enseñanzas no son atractivas,
ellos les pesa obedecer. Ay, sí. Piensan que es obligatorio, pero cuando usted le enseña que eso es atractivo, que eso es bueno para la gloria de Dios, entonces le va a llegar al corazón y no se va a quedar sencillamente en la mente. Mis amados, de verdad que sí, esto es un tema que aún nosotras madres estamos poniéndolo en práctica. Sí. Le exhortamos que usted lo pueda poner en práctica y yo le aseguro que usted va a ver la diferencia. Amén. Usted va a ver la diferencia porque Sí. esto es hecho para glorificar al Padre y para edificación de usted que nos está viendo en esta hora. Así es. Dios me la bendiga una vez más y bueno, madre, usted puede, nada es imposible. Amén. Así que sigue cuidando a sus hijos y usted joven obedece a vuestros padres. Bendiciones. Amén. Hasta la próxima. Bye bye. Bueno,